Y efectivamente el Esequibo tiene una importancia estratégica para Venezuela, no solamente por las riquezas que tiene en la tierra y en la proyección en sus aguas, en sus áreas marinas y submarinas, sino también y por eso se llama la fachada atlántica, es el acceso que Venezuela tiene al Atlántico. Por eso, durante generaciones, los gobiernos de una y otra tendencia política siempre mantuvieron una posición firme y clara en defensa del Esequibo. A diferencia de lo que hemos visto en los últimos 11 años, en los cuales yo no tengo la menor duda que es una decisión influida o promovida desde La Habana, porque debemos recordar que Fidel Castro siempre ha estado del lado de Guyana en la reclamación del Esequibo por parte de Venezuela. Ahora, durante todo este tiempo, efectivamente, como tú has dicho, hemos advertido, hemos exigido, hemos denunciado, estuvimos en el Esequibo, un grupo amplio de diputados, haciendo y expresando nuestra soberanía, porque el Esequibo es Venezuela, pero hemos visto que por las razones que podemos abordarlo ahora, qué es lo que hace que se produzca este cambio, vamos a analizarlo. Pero la realidad es que lo que Maduro expresó en su locución, en su última locución en la Asamblea Nacional, incorpora una serie de acciones que consideramos convenientes. Por ejemplo, retomar la controversia y decir que Venezuela va a defender sus derechos. 2, llamar a la consulta a la embajadora. 3, decir que va a recorrer el hemisferio y en particular hablar con los países de CARICOM a explicar la posición venezolana. Y 4, apegarse al Acuerdo de Ginebra firmado en el 66, que es el que Venezuela reconoce como válido. Eso está bien y es lo que nosotros hemos estado exigiendo. Ahora, hay graves errores, fallas en el planteamiento que deben ser corregidas. Por ejemplo... Vamos a entrar en eso y vamos a pasarle revista a las razones de ese cambio, pero me gustaría que agregaras comentarios con relación a, bueno, a esto que pone en evidencia un manejo de las relaciones internacionales absolutamente desdeñosas. Un gobierno que durante 16 años estuvo apostando a la geoestrategia, jugando con la chequera petrolera venezolana, precios especiales para el CARICOM, buscándose apoyos, votos en los organismos internacionales. Pero ocurre esta situación y resulta que todos esos países que apoyaban, que bueno, han recibido petróleo venezolano a precios absolutamente irrisibles en el mercado, con comodidades para pagar 20, 25 años, resulta que hacen un solo bloque y dicen, nosotros apoyamos a Guyana en esto, lo cual habla de que, bueno, simplemente eran unos intereses crematísticos, meramente el petróleo, los intereses petroleros, pero que en realidad no se ha conformado ninguna estrategia ni ningún liderazgo del país en el marco de la Cuenca del Caribe, en la fachada atlántica, ni en la zona andina. Es decir, habla de el desastre de las relaciones internacionales conducidas por el gobierno de Chávez y por el gobierno de Maduro ahora. Me gustaría que hicieras señalamiento con relación a eso. Y además hay un elemento que, Roland, cuando tú haces el análisis histórico de lo que ha sido el territorio venezolano, hemos perdido territorio en aquellos momentos en que hemos tenido gobiernos débiles e ilegítimos. Así es. Y entonces los vecinos se han aprovechado, y desde luego este es el caso. Este es un régimen que está en su punto de mayor ilegitimidad y debilidad, y además se le agotó la chequera, y todo el mundo lo sabe. Y hasta los propios cubanos hemos visto lo que le hicieron, le dieron la espalda y miraron para el norte, buscaron un salvavidas en otra parte. Entonces, desde luego, aquí hay todo un tema geopolítico que ha cambiado el tablero, y como bien decía Kiko también, hay una situación interna caótica en el cual Maduro ha perdido todo liderazgo con la gente, incluso con las mismas Fuerzas Armadas. Porque una cosa que debemos ver en estos últimos años, que quien ha mantenido en determinados momentos posiciones firmes ha sido la Armada. Recordemos el incidente del Terrible Perdana, y del Terrible Perdana en el año 2013, cuando la Armada actuó y sacó de aguas venezolanas un buque que venía a explorar. Pero ustedes saben lo que pasó el año pasado, en septiembre del año pasado. Otro buque, venía el Prospector, la Armada se enteró Cancillería, se enteró el CEO, el Comando Estratégico Operacional, decidieron actuar contra este buque hasta que recibieron una orden de Miraflores parando las acciones. Y por culpa de Nicolás Maduro, el buque entra el año pasado en aguas venezolanas. Ahora, lo importante es lo que tú dices, bueno, ¿qué hace que esto cambie ahora? Bueno, yo creo que hay una circunstancia, desde luego, interna, que presiona a nivel de opinión pública, a nivel, yo estoy segura, de las propias Fuerzas Armadas, de los componentes que entienden lo que esta actitud permisiva e irresponsable representa como daño a los venezolanos, no ahorita, sino hacia el futuro.
y que esto debe ser una política de Estado. Ahora, es tan improvisada que emiten un decreto el mes pasado y ya lo tuvieron que modificar y rectificar. Pero yo quiero insistir en lo que debe hacerse, adicional a lo que Maduro ha dicho. No es conveniente mezclar los dos temas, Colombia y Guyana, ni en una misma ley ni en una misma comisión. Son problemas distintos. Así es. Y además estratégicamente te estás tirando dos enemigos que es inconveniente. Primero resuelve uno y después el otro, o en todo caso con políticas distintas. Absolutamente, y con mecanismos que se han avanzado, que son diferentes. Segundo, internacionalizar el conflicto. Venezuela siempre ha resuelto sus problemas limítrofes de manera bilateral. ¿Qué es eso de que ahora vamos a ir para el UNASUR, para CELAC? Eso lo que representa es un enorme riesgo para nuestra nación. Y bueno, y desde luego no se ha producido, lo fundamental es que envíen notas de protesta formales de Cancillería. En segundo lugar, que se nombre un representante, hasta el buen oficiante, tiempo completo. ¿Ustedes saben quién es el representante de Venezuela ante el buen representante de la ONU? No. Bueno, nada más y nada menos que el señor Roy Chatterton, que tiene otros 5 cargos. Ay, Dios. Claro. Entre otros. Ajá. Entre otros. El periclitado. El señor representante en las conversaciones de paz en La Habana. Entonces tú me dirás si esa es la persona que va a defender los intereses de Venezuela. Hay que dictar el decreto de la plataforma continental del Estado Delta y del Estado Sucre. Eso es un derecho que tiene Venezuela y debemos hacerlo. Y bueno, la tan estimada ley de defensa y desarrollo de la fachada atlántica, a la cual Mira, Chico hace mención.